Un agente especial en Chile logró infiltrarse en la peligrosa banda de los gallegos y convivió con ellos durante meses. Su testimonio ha sido clave en un proceso que se le sigue a esa organización criminal que es considerada el brazo armado del Tren de Aragua. Vamos a ver en la siguiente nota. Año 2022. En medio de la investigación contra el clan de los gallegos, brazo armado del Tren de Aragua, había un informante que vivía en las peligrosas tomas del Cerro Chuño. Pero ¿cómo saber si lo que esta persona decía era cierto? Había que chequear sus datos. Y es ahí que la policía y la Fiscalía de Arica deciden ingresar a ese sector a un funcionario de manera encubierta. Caracterizarlo, mimetizarlo con el ambiente, crear una fachada creíble y mantenerlo viviendo por meses en este lugar. Se creó una fachada que le permitiera ingresar al sector sin levantar sospechas. Se transformó entonces en un transportista informal. Comenzó así a ganar la confianza de diversos habitantes, a utilizar los comedores de la zona hasta que logró el objetivo: entablar amistad con los venezolanos del Cerro Chuño. En el momento que me sorprendían o levantaba la más mínima sospecha de las personas con las que yo me iba a relacionar, no iba a significar que me iban a golpear o que me iban a echar de la población, no. Literalmente me iban a matar. D1 convivió con ellos, los mismos que hoy están detenidos en el juicio contra los gallegos, acusados de extorsión, torturas, posesión de armas y asesinatos, entre otros hechos de alta connotación. Hace unos días, en el marco del juicio contra los gallegos que se lleva a efecto en Arica, D1 declaró detrás de un biombo con la cámara apagada y con el impedimento para los fiscales, querellantes y defensores de acercarse a él. Cuando él da los antecedentes de cómo ingresó, qué vio, dónde estaba, obviamente los imputados inmediatamente se dieron cuenta quién era, si convivieron o compartieron con él mucho tiempo. Y en ese momento, claro, uno pudo ver las caras, los rostros de sorpresa de cada uno de ellos porque no se imaginaban efectivamente quién era o a quién correspondía esa gente encubierta en particular. El trabajo investigativo fue al límite. No había que descuidar nada en pro de la integridad del oficial. Por eso es que nadie comprendió cuando el año pasado, en la antesala de la preparación del juicio oral contra el clan de los gallegos, el juez de garantía de Arica permitió a las defensas de los imputados tener acceso a los nombres de los testigos protegidos y de los agentes encubiertos, incluido D1. Tenemos que extremar la protección de quien está asumiendo este tipo de trabajos o tareas, porque primero no es fácil, y segundo, no se está arriesgando por él, se está arriesgando por todos nosotros. Una vez que fueron detenidos los integrantes de la banda, finalizó el trabajo del agente encubierto D1. Fue trasladado a otra ciudad y hoy ha retomado su vida como oficial, dejando atrás los días que vivió en otra piel. Una tarea sumamente compleja que demoró mucho tiempo en prepararse. Él, entre enero y julio del 2022, recibió este encargo, esa orden de infiltrarse en la organización. Y lógicamente han explicado las autoridades que era muy difícil también seleccionar a la gente que se iba a encargar, porque no solamente tenía que coincidir de alguna manera físicamente, sino también tenía que tener una preparación psicológica para poder asumir una identidad por completo, o sea, transformarte en otra persona, desde tu manera de hablar, tus mismas costumbres, la música que escuchabas, la comida que él ingería, manejar las jergas que le costó mucho trabajo. Esto ocurrió principalmente en una zona conocida como Cerro El Chuño, en Arica, que es un lugar bastante humilde, digamos, bastante sencillo, donde hay una gran cantidad de migrantes, y él comenzó ahí a operar como un transportista, realizando fletes, haciendo trabajos gratuitos, llevando mercadería, basura que algunas veces encontraba, aparatos descompuestos, lavadoras, etcétera, a chatarreros venezolanos con los que él toma contacto, y de esa manera él empieza a acercarse a los miembros de los gallegos. Ellos ya le empiezan a tomar confianza, ya lo veían que él paraba ahí, trabajaba ahí, desayunaba ahí, vivía por ahí, hablaba en la misma jerga, utilizaba la misma ropa,
frecuentaba los lugares donde ellos iban y empiezan ya a darle algunos encargos, llevar materiales de construcción, llevar una cosa, otra cosa, y él ahí empieza a ver cómo operaban, quiénes eran los soldados, quiénes eran los encargados de secuestrar muchas veces jóvenes venezolanas que se prostituían en el mismo Arica, y ellos las obligaban a ir a ese lugar para golpearlas, torturarlas, para hacer que paguen los cupos que tenían que pagar. Y él, lógicamente, fue identificando todos estos lugares. De alguna manera, los mismos policías, los mismos carabineros chilenos han revelado que él no actuaba solo. En todos los lugares donde él se movía, había 3 agentes más que iban también encubiertos, protegiéndoles. Tenían una seña en especial que si él detectaba que había un peligro, si se habían dado cuenta que él era un agente infiltrado, él les hacía una señal y rápidamente lo sacaban de ahí. Incluso pero esto nunca se dio. Con drones también, porque él estaba muy protegido. Porque lo que se pretendía es que se gane una confianza, que eso se hace en el tiempo, ¿no es cierto? Meses de trabajo, desde cargar, desde que ayudando a las vecinas, en que le ayudo a cambio de algo, hasta que pudo penetrar esa organización, y entiendo que en un momento lo mandan al comedor, que era un área donde se juntaban, vamos a decir, los cabecillas de esa organización, y es ahí donde recién empieza el trabajo real. Vamos a decir que todo el trabajo previo era ganarse la confianza, aprender a convivir con una comunidad completamente distinta a la suya, y cuando ya se gana la confianza, recién ellos le empiezan a dar más acceso justamente a poder él captar algunas cosas. Ojo que tampoco, o sea, no es que ellos lo hayan integrado como un miembro de la banda, sino simplemente era un elemento que utilizaban para que hagan cargos, ¿no? Para que lo ayuden, los lleve de un lugar a otro, y ya se soltaban un poco hablando con él. De hecho, él ha revelado que en un inicio él tuvo que aprender muchas de las jergas que ellos empleaban, y después fue aprendiendo otras, porque muchas veces ellos utilizaban ese tipo de jerga especial para referirse a blancos que iban a extorsionar, a lugares donde tenían que llevar armas. Era una tarea muy compleja, y grande fue la sorpresa de esos 38 miembros de los gallegos cuando en el proceso que se les está abriendo, él se presenta como testigo, lógicamente con el rostro descubierto, con una cámara apagada, nunca se vio, pero al escuchar todo lo que él iba contando se dieron cuenta de quién era. Te advierto que es el guión perfecto para una película que veremos quizá a futuro. Bueno, una estrategia que bien se podría aplicar acá con muchas organizaciones que están operando en diferentes distritos.